¿Qué hubiera pasado si la rebelión de Túpac Amaru II hubiera triunfado? A pedido de algunos suscriptores del canal, hemos regresado con esta sección de ¿qué hubiera pasado si? Pero esta vez de un tema muy interesante y muy importante dentro de la historia del Perú, y de que si hubiera pasado, hubiera cambiado quizás algo en el transcurso de la historia de este país. Estamos hablando de la rebelión de Túpac Amaru II, la rebelión de Túpac Amaru II que finalmente no se llegó a dar, fracasó, y la que conllevó a que Túpac Amaru fuera ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco. La historia de Túpac Amaru quizás sea una de las historias que más controversia tiene dentro de la historia del Perú, que por lo tanto muchos historiadores se debaten qué era lo que realmente quería Túpac Amaru, así como hay diferentes corrientes, evidencias, etc. Un tema muy interesante que tiene muchas aristas por las que analizarse y también muchos detalles por profundizar. Todo este revuelo en torno a Túpac Amaru II volvió a salir a la luz luego del estreno de la serie peruana Los Otros Libertadores, donde los primeros episodios se enfocaron en la rebelión de Túpac Amaru II y donde ha sido, por un lado, el disgusto de muchas personas, ya que se han omitido diferentes extractos de la historia y que realmente fueron muy importantes en su transcurso. En este video no voy a hablar sobre la serie Los Otros Libertadores, ya que si queremos profundizar mucho en este tema, esto lo debe decir un experto, un historiador, un antropólogo, alguien relacionado a la materia. Así que por el momento no voy a hablar acerca de la serie Los Otros Libertadores, pero sin embargo, vamos nuevamente al tema de este video. ¿Qué hubiera pasado si la rebelión de Túpac Amaru hubiera triunfado? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos rápidamente con el video de esta semana. Bueno, iniciamos. Este tema de Túpac Amaru ha sido escrito y debatido por diversos historiadores y relacionados en la materia, pero hay uno en específico que ha estudiado mucho, pero mucho acerca de las obras de Túpac Amaru y sobre todo de su rebelión. Estamos hablando del historiador estadounidense Charles Walker. Charles Walker ha dedicado parte de su carrera a estudiar lo que conllevó a Túpac Amaru a rebelarse dentro del virreinato del Perú, y tiene un libro muy interesante y específico en donde aborda la rebelión de Túpac Amaru. Este libro es La rebelión de Túpac Amaru, escrito por Charles Walker, un libro muy interesante y el cual yo recomiendo bastante leer porque tiene detalles acerca de lo que conllevó a Túpac Amaru a sublevarse en el virreinato del Perú. Este libro te recomiendo bastante leerlo porque es muy interesante. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar mucho sobre este libro, ya que esto quizás lo vamos a profundizar en otro video en base a este libro. Pero en esta ocasión vamos a hacer este video en base a un libro que ustedes ya quizás lo conocen y que ya lo utilicé en este canal. Estamos hablando del libro Contrahistoria del Perú. Así es, nuevamente Contrahistoria del Perú hace presencia en este canal, y ahora porque vamos a analizar uno de los artículos que están escritos aquí, uno de los ensayos que habla acerca de qué hubiera pasado si Túpac Amaru hubiera tomado Cusco y la rebelión hubiera triunfado. Cabe resaltar que este ensayo también fue escrito por Charles Walker, así que tiene una base muy importante e histórica sobre lo que hubiera ocurrido si en caso la rebelión de Túpac Amaru hubiera triunfado. Así que sin más preámbulos, vamos rápidamente con el desarrollo de esta interesante y fascinante historia ucrónica y contrafáctica. Creo que esta parte de la historia ya la conocemos. Túpac Amaru se subleva en el Cusco. Tuvo un gran apoyo de mucha parte de la población indígena y sobre todo de su esposa Micaela Bastidas. Esta parte de la historia ya la conocemos, pero aquí el rumbo de la historia en este universo escrito por Charles Walker cambia. Según el autor, el 4 de enero de 1781, el ejército rebelde comandado por Túpac Amaru y Micaela Bastidas descienden por los acantilados donde ahora están las vías férreas donde van los trenes hacia Machu Picchu. Es aquí donde las fuerzas rebeldes comandadas por Túpac Amaru y el ejército realista comandado por los españoles tienen un enfrentamiento donde finaliza con decenas de personas muertas. Y aquí se menciona que luego de 24 horas de lucha, los realistas se rinden, los rebeldes ganan la batalla y Túpac Amaru toma el Cusco. Y es aquí donde en este universo la rebelión de Túpac Amaru triunfa.
Túpac Amaru II no buscó entrar a la ciudad de Cusco como un conquistador, sino más bien como un héroe y vencedor. Con la ciudad ya tomada, se decidió ir en busca de provisiones, por lo que las mujeres que acompañaban al ejército rebelde decidieron tomar posesión de los productos que se encontraban en el mercado para luego cocinarlos en la plaza. Mientras que Micaela Bastidas exigió que a las mujeres ambulantes que estaban cocinando en la plaza se les pagase por lo que estaban realizando, y ella se cercioró de que esto se realizara. Micaela Bastidas también se cercioró de que las tropas se comportaran adecuadamente, castigando a todo aquel que esté envuelto en actos de violencia o diferentes tipos de delitos, y también se cercioró de que no se destruyera el ornato público ni los edificios de la ciudad de Cusco. Túpac Amaru y Micaela Bastidas repetían a sus tropas de que la ciudad de Cusco no era territorio enemigo, sino que más bien se debía respetar a sus diferentes edificaciones como monasterios, iglesias, y que se debía respetar a su gente. En esta parte, Túpac Amaru exigió que se le reconociese como el nuevo líder del Perú, por lo que decidió y exigió poder reunirse con diferentes familias importantes, con el clero y diversas autoridades para que reconociesen el triunfo de la rebelión de Túpac Amaru y reconociesen también a Túpac Amaru como el nuevo líder del Perú. Finalmente, y luego de ver de que prácticamente estaba perdido y no podían hacer algo al respecto, la clase dirigente aceptó a Túpac Amaru y lo reconoció como nuevo líder. Sin embargo, Micaela Bastidas veía algo esto como una manera un poco inusual y repetía a Túpac Amaru de que estas personas quizás tenían otros intereses detrás, por lo que al menor descuido lo iban a traicionar. Micaela Bastidas era más escéptica y desconfiaba de la clase dirigente que ya había reconocido a Túpac Amaru como nuevo líder. Luego de esto, Túpac Amaru fortaleció la defensa de la ciudad de Cusco y pidió apoyo para sus aliados en el sur, algunas personas pertenecientes al norte y también a sus aliados en Arequipa. Por su parte, Micaela Bastidas se encargó de monitorear a las tropas rebeldes y también de indicar que algunos soldados pudieran regresar a sus casas con su familia, no sin antes decirles que estén listos y preparados para regresar al Cusco o que estén preparados para poder batallar en cualquier lugar en donde sea. Sin embargo, a Lima la noticia de la toma de Cusco por parte de Túpac Amaru llega mucho tiempo después. Llega recién el 25 de enero de 1781. El virrey Agustín de Jáuregui, que ya tenía conocimiento de la toma de Cusco por parte de Túpac Amaru, mandó a que se restringiera la circulación de esta noticia. Esto por temor a que envalentonaran a la población indígena, que sea deleite de los ingleses, que esto pusiera en temor a la población de Lima y que esto también enfurecería a la corte de Madrid. El periódico La Gaceta de Lima no mencionó nada con respecto a la rebelión de Túpac Amaru, no se publicó nada, pero sin embargo esto ya era demasiado tarde porque la noticia ya había llegado a Europa y se había esparcido por gran parte de este territorio. La noticia de la exitosa rebelión de Túpac Amaru II ya había llegado a Europa, donde muchos la comparaban con la fallida ocupación inglesa en La Habana de 1762, y que además otros decían que esto representaba un duro golpe al orgullo y poder de España en América. El virrey del Perú no se quedaría de brazos cruzados, por lo que mandó a que se reclutaran a más personas para poder atacar a Túpac Amaru. Sin embargo, los resultados de esta leva fueron contradictorios, ya que, según en palabras del visitador general Antonio de Areche, se quejaba de la creciente arrogancia de los indios y que en sus sonrisas se escenificaba y representaba que ya tenían conocimiento de la rebelión de Túpac Amaru II. El 23 de febrero de 1781 era el día en el cual las tropas realistas iban a atacar a Túpac Amaru II. Pero sin embargo, él y Micaela Bastidas ya tenían conocimiento y sabían de todos los movimientos de sus enemigos, por lo que tiempo después, a inicios de febrero, tanto Micaela Bastidas como Túpac Amaru y las tropas rebeldes deciden abandonar Cusco. El 24 de febrero, las tropas realistas comandadas por el visitador general Antonio de Areche llegan a Cusco y encuentran una ciudad cambiada y con rezagos y evidencias de la rebelión que había tenido unos tantos meses atrás. Los criollos y españoles, al ver llegar a las tropas realistas,
decidieron festejar y celebrar, ya que consideraban a esto como una salvación luego de todo lo vivido durante la toma de la ciudad. Antonio de Areche, que había llegado a esta ciudad comandando todo el ejército realista, decide proclamarse segundo conquistador y se empiezan a realizar diferentes festividades para festejar este anuncio. Sin embargo, el comportamiento de las personas, sobre todo de la población indígena, preocupaba mucho a Antonio de Areche, ya que se habían vuelto menos respetuosos luego de la rebelión de Túpac Amaru II. Además, Areche se quejaba bastante del quechua, un idioma que le disgustaba bastante y lo ponía muy furioso, y que sin duda no tenía ni la menor intención de aprenderlo. Luego de todo esto, Areche decide probar la lealtad de la población, sobre todo de la población indígena, por el miedo que tenía a que lo derroque o que simplemente conspiren contra él. Sin embargo, esto fracasó rotundamente, ya que no había nada que podía cerciorar o comprobar de que estaban conspirando contra él o que había un grupo de personas que querían derrocarlo. No llegó a encontrar nada de eso. Todo lo que estaba haciendo de probar la lealtad a los ciudadanos, sobre todo de la población indígena, prácticamente fue en vano porque no resultó. Fue un acto fallido. Es así que luego de todo esto decidió preparar un ataque a Túpac Amaru. Decidió atacar a Túpac Amaru en donde se encontrase. Sin embargo, el ejército realista español desistió de esto. Decidió ya no atacar a Túpac Amaru al ver a que las tropas rebeldes eran superiores a las de ellos. Eran mucho más numerosas. Túpac Amaru, que ya había dejado Cusco tan solo unas semanas atrás, había tomado posesión de todos los pueblos que se encontraban en la ruta hacia el lago Titicaca, donde había expulsado a los españoles y a los criollos adinerados y se había apropiado de sus bienes. Finalmente, en marzo de 1781, Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y su ejército estaban peleando con mucha más fuerza, poder y determinación y con un número mayor de personas que en noviembre de 1780, cuando inició la rebelión de Túpac Amaru. Y es así que en marzo de 1781, Túpac Amaru y su ejército se vuelven mucho más poderoso y numeroso. Sin duda un relato fascinante, un relato fantástico y que sin duda probablemente sí hubiera cambiado la historia del Perú. Si quieres conocer más sobre este relato, muchos más detalles a profundidad y conocer también otros ensayos ucrónicos y utópicos sobre la historia del Perú, te recomiendo leer Contrahistoria del Perú, aunque este es un libro que, valga la redundancia, fue un poco difícil de encontrar. Si lo encuentras, lo tienes, léelo porque es muy fascinante e interesante. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que este ensayo, escrito por el historiador Charles Walker, hubiera resultado como tal? ¿Crees que así hubieran pasado y así hubieran sucedido todos los hechos? ¿Crees que el triunfo de la rebelión de Túpac Amaru II hubiera cambiado la historia del Perú? Todo esto puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios, así que te leo ahí. Y hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.